Vamos a compartir el... Esta es la clase número 14. Tengo un montón de cables acá. Entre medio de todos los cables se me pierde el mouse. Ya. Acá estamos entonces en la clase número 14, Historia y Cultura Local. Ya, de acuerdo al temario que tengo acá. La primera pregunta es, ¿por qué nosotros estamos hablando de historia local? ¿Qué tienen que ver estos dos conceptos? Y acá hay una parte que aparece en el programa que tiene que ver con el valor que le damos en la realidad social actual a la historia y la cultura local. ¿Ya? Comenzamos entonces. Su valor en la realidad social actual. Es decir, la pregunta que podemos hacer ahí, recuerden que siempre nosotros podemos formular los contenidos formulándonos una pregunta. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ve este título, uno dice, bueno, historia y cultura local, ¿qué tiene que ver la historia con la cultura local? ¿Cierto? Es la primera pregunta que uno se puede formular. Les recuerdo que estamos en clase de filosofía y en filosofía somos buenos para hacernos preguntas. Y para poner en duda algunas cosas que nosotros pensábamos que estaban así y que no se podían cambiar. Y después su valor en la realidad social actual. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué valor tienen la historia y la cultura local en nuestra realidad social actual? ¿Ya? Entonces, para poder más o menos tener conceptos que aparecen acá, es decir, de qué vamos a hablar, tenemos que saber qué es lo que entendemos por historia, tenemos que saber qué es lo que entendemos por cultura en general y específicamente por cultura local, porque tiene un adjetivo. Después nos habla del valor. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra valor? Y qué es lo que entendemos por realidad social. ¿Ya? Vamos entonces. Ups. Aquí. ¿Qué es la historia? La historia es una narración de hechos y acontecimientos dignos de memoria de la vida y desarrollo de una comunidad o pueblo. ¿Están viendo la imagen, cierto? ¿Aló? Sí. Ya. Y después aparece al lado la palabra cultura. ¿Y qué dice de cultura? Dice producción material y espiritual de un pueblo. ¿Ya? ¿Qué entendemos por producción espiritual de un pueblo? Primero, ¿qué es su producción? Luego, ¿qué entendemos por materia y por espíritu de un pueblo? ¿Cierto? La producción es, bueno, volvamos al concepto de historia. Narración de hechos y acontecimientos dignos de memoria, es decir, son relatos, son narraciones de situaciones concretas que han pasado, ¿cierto? Y que por formar parte de nuestro pasado, ¿cierto? Corresponde entonces, o de una u otra manera, querámoslo o no, quedan en nuestra memoria. Corresponden entonces a la vida y el desarrollo de una comunidad o de un pueblo. ¿Ya? Y ahí vamos a ir desglosando qué queremos decir con estos conceptos. Y después cultura, producción material. La producción es todo aquello que se crea, que se hace, ¿cierto? En términos no espirituales. Es decir, lo material tiene que ver con lo concreto, no es producción. Cuando yo hablo de una mesa, ¿cierto? Yo puedo ver la mesa y palpar la mesa, tocar la mesa. Cuando yo hablo de una manzana, la puedo degustar, puedo saber si está amarga o está dulce. Y después hablamos de lo espiritual, que lo espiritual
tiene relación, ¿cierto?, con aquello que no vemos, que no podemos tocar, que no podemos palpar, ¿ya? Y que entonces, por tener esas características, entra en el contexto de lo que llamamos espiritual. ¿De qué? De un pueblo. Después dice conjunto de modos aprendidos y creaciones humanas que caracterizan a una determinada sociedad. Modos y formas, ¿cierto?, de vida de una sociedad o de un grupo de personas, ¿ya? En estos modos de vida entra todo lo relacionado con el arte, todos los senados, ¿cierto?, con la manera en cómo nosotros vemos la vida, vemos las cosas, particularmente cada conjunto de personas, porque no es lo mismo que como nosotros vivimos la vida en Chile, que como la viven, por ejemplo, un país X europeo, o como la vida que viven, por ejemplo, las comunidades indias, que están ubicadas en la India, o las comunidades chinas. Tenemos maneras y formas de ser y de vivir la vida y de pensar la vida de manera distinta. Y eso ya hace que conformemos una cultura, que podríamos llamar, ¿cierto?, como estoy hablando en términos generales, podríamos hablar de una cultura chilena. Pero dentro de lo que es el contexto de la cultura chilena, también, ¿cierto?, hay dentro del mismo país otras culturas que tienen que ver con las culturas que son propias de los pueblos del norte, de los pueblos de la zona central, de los pueblos de la zona sur y de los pueblos de la zona austral. ¿Por qué estoy hablando de estas 4 categorías? Porque generalmente hablamos de norte, centro y sur. Y nos olvidamos que hay una parte de nuestro país que se llama la zona austral. Y que tiene que ver con las 2 últimas regiones de nuestro país, que la cual, ¿cierto?, vive menos gente, pero que existen igual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces parece que Chile llega hasta Puerto Montt nomás, y de Puerto Montt para allá, bueno, no sé. ¿Se fijan? Por eso entonces hago énfasis en lo que es la zona austral. Sigamos. Dice acá, su valor en la realidad social actual. Para abordar este tema, dice necesario saber a qué se llama local. Referirse a una localidad, región o bien al país en su totalidad. Hablamos del país, yo acabo de nombrar las regiones, pero local, ¿cierto?, puede referirse a las costumbres propias de un pueblo, de un lugar pequeño. También puede referirse, ¿cierto?, a comunidades dentro de un mismo pueblo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la historia y cultura de los pobladores de las tomas de terreno, como los de Villa la Reina o La Victoria. ¿Qué pasó con ellos? Les dio un sello personal a esas comunidades que siguen teniendo valor en la realidad social. Aquí estamos hablando entonces de cómo una comunidad, en este caso local, un grupo de personas que habitan un sector de la región metropolitana, ¿cierto?, conforman una cultura local, ellos como grupo de personas por sí solas. Lo mismo ocurriría con La Victoria, lo mismo ocurriría con La Pintana, lo mismo ocurriría con distintos sectores de la región metropolitana, ¿ya? Con la Legua, por ejemplo, con Era y con Quilicura. No es lo mismo vivir, ¿cierto?, en la Villa La Reina que vivir en La Victoria, o que vivir en La Pintana, ¿cierto? Cada una de esas comunidades tiene características que son propias y formas de vida, ¿cierto?, que si bien es cierto, se parecen mucho a otras formas de vida de otras comunidades por alguna historia en común, porque les han ocurrido hechos y situaciones similares a del grupo anterior, sino que porque además en cada comunidad han aparecido nuevas manifestaciones de esa cultura, de ese grupo de personas. Hoy día también se está hablando de las culturas virtuales, ¿cierto?, donde hay grupos de personas, ¿cierto?, que se reúnen
con un fin específico, con un objetivo específico en la web, ¿ya? Y ellos también dicen, los sociólogos, que estarían conformando un grupo cultural. No sé qué nombre tendrán, pero no es lo que yo puedo en este momento expresarles. ¿Ya? Acá vamos a ver el ejemplo. Esto lo bajamos con permiso de la gente que hizo un video y los invito a ver este video y a ver si después pueden ustedes hacer algo. Vamos a conocer un poco la historia de la Villa La Reina, pero también vamos a conocer, ¿cierto?, su cultura local. ¿Se escucha ahora? Fernando Castillo Velasco creía en una unión real de autoridad y vecindario, trabajo comunitario y organización popular. Fue así cuando se organizaron para solucionar el problema habitacional que se vivía en ese momento. Fue así como se creó el sistema de autoconstrucción comunitario, donde todos trabajaban para todos y nadie sabe cuál va a ser su casa. Eran 1.600 familias, organizadas en 16 comités que correspondían a la ubicación geográfica de cada familia. Todos los sábados, domingos y festivos, hombres, mujeres y niños llegaban al lugar a acarrear materiales, hacer y pegar ladrillos, levantar vigas, hacer cimientos, poner puertas y ventanas. Para tener el derecho a vivienda debían tener 1.000 horas de trabajo. Ganaban puntos por cada hora de trabajo y quien juntara más puntos tenía el derecho de poder elegir la ubicación de la casa. Nosotros empezamos aquí cortando el pastito. Y cuando estábamos aquí realmente no teníamos luz eléctrica, no teníamos agua. Orgullo de haber construido nuestra propia casa. Un sueño de hecho realidad, porque yo creo que toda persona o toda familia necesita de construir su hogar. Mi casa es todo, ¿ah? Es todo, todo, todo. Por tus días y responde, aprenderé a cantar. Es una oportunidad que tuvimos nosotros aquí, toda la gente que vivimos acá. Le damos gracias a Dios que don Fernando Castillo Velasco nos dio la oportunidad para que los quedáramos aquí. Todo fue a base de mucho sacrificio, porque yo no tenía idea en construcción. Y nosotros todo lo hicimos propiamente nosotros, el ladrillo, todo. La manera que lo hicimos fue muy bonita, porque todos trabajábamos aquí sin saber cuál era la casa de uno. Harto sufrimiento tuvimos, mucho sufrimiento. Pero éramos felices, trabajando, porque éramos muy unidos todos. Cuando se tiene constancia las cosas se consiguen. Con honestidad y solidaridad. Unidad, amistad, compromiso. Sacrificio. No tan solo de yo dueño casa, de nosotros los que trabajamos. Nuestras esposas, que estaban detrás de nosotros. Aquí trabajan tanto los niños como las mujeres, cargando ladrillos, cargando agua. Trabajamos harto aquí, le hacíamos almuerzo a los maridos. Yo me recuerdo que venía en las tardes con mis niños a coser ladrillos. Bueno, aquí anécdotas hay por montones. Hacer un libro aquí de todo lo que pasó. Pasamos hambre, pero pasamos bien. Cuando llevaba a los niños al jardín infantil, yo me iba a trabajar después y se me quedaban los zapatos pegados porque no había una vereda, no había calle, no había nada. Y lloraba, de repente me ponía a llorar porque decía yo hoy. Me devolví a buscar los zapatos. Nosotros teníamos una obra de ladrillo, que se hacían los ladrillos que mismo en la villa, en el terreno. Y en una oportunidad se entró un camión a robarse los ladrillos y se fueron en la noche y frente al ladrón Motobalá se les cortó un eje cargado con ladrillos. Ahí pasábamos a trabajar el otro día y estaba un carabinero cuidando, es que se había robado los ladrillos.
juntábamos el fin de semana a servir un trago, a bailar un poco en una casa, la otra semana le tocaba al otro, hacíamos los típicos malones que se hacían antiguamente. Teníamos grupos teatrales, teníamos teatro callejero. Nos ayudábamos, en todo sentido nos ayudábamos una a otra. Cuando teníamos que salir, dejábamos a los niños descargados, teníamos una convivencia muy bonita. Que volviéramos a ser como antes, más amigable, más unidos, porque con la unidad podríamos lograr otras cosas. Que volvamos a ese tiempo de la convivencia. En este momento tendría que ser la juventud que empieza a dar un ejemplo. La gente que se empeña en lograr un objetivo en la vida lo va a lograr, pero para eso hay que fijarse metas, luchar por alcanzar esas metas y lograr los objetivos que uno se propone. Más que nada darle gracias a Dios de tener esta villa, porque esta villa es un privilegio. La autoconstrucción fue integral, total. Esto lo hicieron todo. Se organizaron ellos para hacerlo con tanta habilidad. Eso generó una forma de vida, una cultura que me encantaría que ustedes la palparan comparativamente con lo que sucede en otras poblaciones. Sensibilidad para comprender el pueblo chileno en sus valores. Ya. ¿Qué les pareció entonces el video? A ver, ¿qué opinan? Profesora. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Alejandra, de ver cómo la gente era solidaria con ellos mismos, el trabajo comunitario, las ollas comunes que también se veían ahí, sí. Con cierto compromiso, sacrificio, tiene mucho que ver, bueno, quizás en otro tiempo con lo que estamos pasando el día de hoy. También con respecto al trabajo en comunidad, el compromiso, las ollas comunes que han vuelto a aparecer. Así es. Y el trabajo comunitario más que todo. Ya. ¿Y qué características tiene el trabajo comunitario? Porque de ahí podemos ir nosotros elaborando un concepto ya que ustedes pueden construir de lo que se entiende por cultura local en este caso. ¿Cierto? ¿Qué características tiene la cultura local? Bueno, en este caso, el trabajo comunitario que va de la mano con la unión, el compromiso, la constancia también que se hablaba mucho ahí de las personas, el sacrificio, la unión, el unirse, el remar todos con el mismo propósito. ¿Ya? ¿Qué pasa? Ahí está la imagen, profesor. Se recuerda que hay un vínculo y había una relación entre la cultura local y la historia. ¿Cómo nosotros podemos conocer la historia de una comunidad en este caso, de los hechos que se van narrando? Respecto, por ejemplo, a cómo se construyó esa villa La Reina. Y después una imagen proporcionada de CIPER, los espejos 2020. Por ejemplo, dice, frente a la pandemia y la falta de comida, han recordado cómo se organizaban en momentos de necesidad y han reaparecido las ollas comunes. ¿Ya?
Eso ha sido en la mayoría de los casos, ¿cierto? Algo que está, ¿ya?, en la memoria colectiva, en la memoria de su propia historia, de sus propias locales, estaba presente cómo habían sobrevivido, cómo habían podido vivir frente a situaciones adversas que les tocaba vivir como comunidad, ¿ya? Y entonces el tema de los hoyos comunes que ustedes lo vieron ahí en Villa La Reina. Si ustedes quieren también profundizar respecto a lo que y lo que fue antes y el trabajo final y acompañamiento durante todo el proceso de Castillo Velasco, ¿cierto? Él es una persona muy reconocida y muy querida en esa zona y yo diría que a nivel nacional. Es realmente una autoridad en lo que es y la confianza que le tiene a la gente a particular en la comunidad en la cual él le tocó ser alcalde durante mucho tiempo. Si usted en la parte final de la entrevista, ¿cierto?, habla él y se escucha poco porque él sufrió un cáncer y tuvieron que hacerle una traqueotomía. Claro, entonces ese es el problema que se presenta cuando lo están entrevistando porque él ya estaba ya con ese problema. Acá también tenemos, dice, las ollas comunes fueron una iniciativa popular que congregó a los pobladores por la necesidad de alimentarse. Inmersos en un momento de dificultades laborales y económicas, las ollas en distintos espacios donde se destacan las poblaciones de la ciudad de Santiago. Bueno, no solamente en la ciudad de Santiago, sino que a nivel nacional, ¿ya? Es una característica de las distintas comunidades para la zona sur y la zona austral. A mí me consta, ¿cierto?, la zona sur, por ejemplo, los eventos también fuertes que les ha tocado vivir a las distintas comunidades de, por ejemplo, Puerto Montt. Ahí tenemos entonces, esa imagen me parece que es una del año 1980, de la década del 80, cuando Chile atravesó una crisis económica también durante el régimen militar. Pero antes de esa década del 80 hubieron otras crisis. La crisis, por ejemplo, del 29, del 30, también, ¿cierto? Chile antes sufrió una pandemia, por lo tanto también, ¿cierto? Hay muchas historias ahí que tiene que contar la gente y que sabe entonces cómo salir de esa crisis. No es que el Estado esté ausente, ¿cierto? Porque uno podría pensar y podría decir, bueno, es que el Estado está ausente y por eso la gente tiene que organizarse. No, el Estado está presente, pero lo que pasa es que como son organizados los Estados y la manera como se articula, ¿cierto?, el apoyo y la ayuda a los chilenos en general, es siempre lenta. Para los terremotos ha pasado igual, en los años 60 para el terremoto de Valdivia y parte de la zona sur de Chile también fue lo mismo. Las zonas que estaban aisladas simplemente se demoró mucho en llegar la ayuda, por lo tanto la gente no se podía estar esperando que llegara la ayuda, sabían que tenían que organizarse, principalmente con el tema de la comida. Entonces se da ahí el tema de lo que se da en una cultura, que son los valores, y que vamos a ver en el próximo módulo. El valor de la amistad, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, que en ambas tenemos el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ustedes se pueden observar ambas imágenes. Una imagen de ahora, de la pandemia, ¿cierto?, donde aparecen, ahí se ve las señoras con su mascarilla, ¿cierto? El fuego, parece que hay más fuego apagado en la otra imagen. Se fija, la olla de la primera imagen se ve ya un poco más usada, ¿cierto?, con más uso. Sí. Más usada, pero también puede haber sido por el tipo de combustible o claro. Claro, tal vez haya sido puro carbón, no tengo esa información. Pero acá ya sabemos que hay como que también se actualizaron las ollas comunes. Están más producidas, acá hay delantales, acá en la otra anterior no se ve mucho, ¿cierto?, delantal. Se ve más cooperación también en la presente, en la anterior se ven ahí 2 personas, ¿cierto?, que están ahí lidiando y los demás están esperando en fila.
En fin, pues está, por ejemplo, la amistad presente, está la solidaridad, está el trabajo de la unión, que es propio del valor de la solidaridad, está el compromiso del que ustedes hablaron también. Hay un compromiso ahí, o sea, si usted se compromete a algo, usted no puede fallar, porque si afecta a toda la cadena, ¿cierto?, de personas que van a estar favorecidas por esa ayuda. Y así, pues eso lo vamos a ver también en la próxima clase. Vamos a seguir. Sí. Ahora yo les hago una pregunta. Hacía una pregunta al principio, yo decía, ¿qué tiene que ver la historia con la cultura local? Y en este caso, mirando las imágenes, ¿qué me pueden ustedes decir al respecto? Ya, ¿qué se repite? ¿Cómo es eso? A ver. Ah, lo que pasa es que este módulo, o sea, hay dos títulos en este módulo. Un título es, ¿cierto?, Historia y Cultura Local. ¿Cuál es o qué valor nosotros le asignamos en este momento, así como está en la realidad social, qué valor le asignamos nosotros a la historia y a la cultura local de distintas comunidades? ¿Le damos algún valor o para nosotros eso no tiene ningún valor? Ya, sí, se repite la solidaridad, muy bien. ¿Cierto? Eso está, entonces, ahí lo que nos está diciendo, ¿cierto? Que hay una hechos y situaciones del pasado, ¿cierto? Que en un momento dado vuelven a hacerse presentes. ¿Cómo? A través de la memoria. Es decir, de las personas que participan, en este caso las ollas comunes, está en su memoria, ¿cierto? Ya haber conocido de una u otra manera esta necesidad y cómo se resuelve una necesidad, ¿ya? Es decir, yo no me imagino, por ejemplo, a un suizo, una comunidad suiza, sobrellevando una crisis económica del modo como lo hacemos los chilenos o del modo como lo hacen algunos pueblos latinoamericanos, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con la historia de las comunidades, con lo que pasó esa comunidad antes de este presente, lo que ocurrió en el pasado. Entonces, eso que cree uno que está olvidado, ¿ya? Que está botado, vuelve nuevamente a emerger. ¿A través de qué? A través de una necesidad común por un bien que en este caso es un bien colectivo. Ahí ustedes veían en la imagen del video anterior, la reina. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que decían las personas adultos? ¿Qué es lo que ellos deseaban que ocurriera en esta época, en este momento? ¿Lo recuerdan? Ya. Bien, Esther, efectivamente. ¿Cierto? Hay experiencias actuales, entonces, que nos hacen mirar hacia atrás y entonces, ¿cierto? Se produce una valoración de lo que tenemos y de lo que, ¿cierto?, nuestros padres han conocido antes. ¿Ya? No sé si alguien quiere agregar algo. Sigamos entonces.
Si pensamos en el pueblo mapuche, no es difícil darse cuenta cómo su historia y cultura los une e identifica. Cómo su historia y cultura los une e identifica y les permite, aún hoy, en la realidad social actual, seguir manifestándose y luchar por lo que ellos consideran importante para su cultura. Es decir, yo podía haber elegido otro pueblo, tal vez un pueblo del norte, ¿cierto? Los que participan en la tirana, los que de otra manera, conformando también comunidad y cultura, y por lo tanto tienen una historia y una cultura local. Tienen algo que contar, ¿cierto? Y cómo a través de esa historia se va manifestando una y otra vez su identidad, su forma de ser, ¿cierto? Sus valores, su modo de pensar, su espiritualidad. Y uno de los pueblos originarios emblemáticos chilenos es el pueblo mapuche. Hay más pueblos más que están reconocidos. Pero el pueblo que tiene, digamos, el más emblemático, el que sobresale por su fuerza, por su resistencia, es el pueblo mapuche. Por eso que yo lo pongo en las láminas. ¿Ya? Ahí entonces dice, ¿cuál es la historia del pueblo mapuche? ¿Y qué es aquello que los une o los identifica? ¿Es solo su historia? Los une su historia. Indudablemente los une su historia. Una historia común, un pasado común. En este caso, en el caso de los mapuches, una raíz común. Pero ahí es donde a mí no me queda si en el programa se refiere a una cultura local, ¿ya? O se está refiriendo a una cultura que es mucho más profunda y que está arraigada en los orígenes de un país, que en este caso sería la cultura de los pueblos ancestrales. ¿Ya? Esa Identidad es la cultural. duda que me queda. ¿La ¿Sí? identidad cultural? Claro. Claro, hay una identidad cultural, es decir, tienen elementos comunes que los une. Su ropa, su comida, su canto, su bandera, su forma de vivir, su forma de pensar, sus normas, sus costumbres. Eso es lo que hace que exista una cultura local, ¿ya? Y nosotros podemos a lo mejor acá en Santiago identificar varias culturas locales. Es decir, no es solamente Villa La Reina o La Victoria, también hay otro tipo de culturas locales que están más focalizadas a lo que es el área artística o hacia el área, también podría ser deportiva, ¿no? También conforman una cultura local. Por ejemplo, ¿cómo identificamos nosotros Valparaíso de repente? Lo identificamos sobre todo por el lado deportivo, ¿no? Y eso tal vez también podría conformar una cultura local. Sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos una danza, ¿cierto? Que es la identidad y parte de la cultura de esta etnia. Y que obviamente tiene, como yo les decía antes, un pasado común. Eso los une. Situaciones y hechos que ocurrieron en el pasado. Acá tenemos también, podríamos decir que nuestro país, por su historia y cultura, nosotros tenemos una historia como país, todos ustedes y yo, y una cultura que es común a todos. Estamos acostumbrados, dice, debido a los recurrentes desastres naturales como los terremotos, maremotos y erupciones volcánicas, al volverse a poner de pie y salir adelante. Y ahí tenemos la imagen tan emblemática del terremoto del 2010, ¿cierto? Que es como este poblador, esta persona, la bandera chilena toda sucia, embarrada, y ustedes se pueden observar, ¿cierto? Que obviamente la sacó de entre los escombros, ¿ya? Aquí tenemos una historia como pueblo, como nación chilena, una historia y una cultura que está basada principalmente, que tiene como raíz, ¿cierto? Vivencias comunes vividas a través del tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos como al lado de la cordillera de los Andes y a unos cuantos kilómetros, un poquito más, ¿cierto? Se encuentra el mar.
somos una faja de tierra, como decían antiguamente, es una, ¿ya? Donde tenemos el norte, el sur, pero el este y el oeste, nuestros límites son, ¿cierto?, la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Vivimos entonces en un territorio que es bastante, digamos, con mucha diversidad geográfica y que por lo tanto, ¿cierto?, está sujeto, además de eso, de acuerdo a las informaciones que tenemos hoy día, no solamente es una zona volcánica, sino que también están las placas continentales que pasan por nuestro país. Y ahora, les anticipo, porque El viene ya cinturón también de en fuego. el cinturón de fuego, pero además de eso ahora se nos suma el cambio climático y el aumento del mar. Entonces, ¿qué va a pasar con Chile? Podría preguntarse uno. Ya, pero también se dice que nosotros somos una cultura, ¿cierto?, que es soberbia. Yo lo escuché esta semana a un especialista, dijo que de Capitán Apache éramos soberbios y que nadie escapaba a esa cualidad, que nos cuesta pensar que el otro puede tener la razón y que siempre queremos nosotros que nosotros tenemos la razón y que el otro está equivocado. ¿Será verdad? Bueno, tal vez. ¿Quiere agregar a alguien algo? Parece que por ahí hay alguien que... ¿No? Ya, sigue. Bueno, Ya. la cultura soberbia también se ha dado porque estamos todos como sumergidos en un mundo de la competencia, que todos queremos ser más que el otro. Incluso muchas veces a base de historias que ni siquiera son reales, entonces eso pienso que está pasando ahora, que hay mucha competitividad entre las personas, mucha... Claro. Eso, sí. Entonces tiene sentido la pregunta, ¿por qué valor o le asignamos algún valor a la historia y a nuestra historia, a nuestra cultura, así como hoy día, o no le asignamos valor? Si nosotros vemos las ollas comunes, quiere decir que sí le hemos asignado un valor, ¿cierto? Que una olla común que ocurrió hace 40 años en algunos sectores de Chile, vuelve la olla común 40 o 50 años atrás, o sea, después. ¿Por qué? Porque hay ahí, digamos, de esa manifestación, hay un reconocimiento y hay una valorización de lo que ocurrió en esos otros momentos de la historia de Chile, o de la historia de la comunidad. Funcionó y va a funcionar siempre. Claro, probablemente no ha funcionado siempre, porque podemos ver nosotros en el terremoto, las consecuencias del terremoto del 2010, hubo saqueo y hubo distintas situaciones y la gente salió mucho a reclamar. Y esa era una de las cosas que yo también pensaba, de que otras comunidades, en vez de huir reclamar tanto y que aparezca la tele y le pidan a la tele, a través de la tele, pidan cosas, sin embargo, había grupos de personas que se organizaron y que no estaban esperando que pase la tele para pedir cosas. ¿Se fijan? Entonces parece ser que sí hay un sector de nuestra población que valora su historia y que valora la cultura, pero parece ser que hay otro sector que no es tan así. Pero todavía estamos haciendo la historia, así que nosotros no sabemos cómo pueda terminar. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Respecto a la valorización, uno se pregunta, bueno, ¿por qué estamos hablando de este tema? Y estamos hablando de este tema porque nosotros además tenemos nuevas personas que se han integrado a nuestras comunidades y que son los migrantes, ¿cierto? Entonces, ellos respetan y valoran nuestra historia y nuestra cultura, y nosotros respetamos y valoramos su historia y su cultura. O cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de los flaites también, cuando hablamos despectivos de aquellas personas que hablan distinto a lo que hablamos nosotros.
en el mundo, digamos, hablemos del mundo académico, porque en este momento nosotros en este contexto estamos dentro del contexto académico. Pero cómo nosotros somos capaces de discriminar a otro, ¿cierto? Porque no está en mi ambiente. O sea, hasta donde yo valoro lo que esa persona representa. ¿Cierto? Hoy día hay estudios en historia que dicen que el flight, que nosotros llamamos, que muchas personas llaman flight y que lo miran en forma despectiva, ¿cierto? Se ha investigado y hay una raíz común. Y esa raíz también es común para muchas comunidades, no solamente para aquellos llamados flight. Es decir, si uno empieza a mirar hacia atrás de la historia, a mirar su pasado, a ver el pasado de los abuelos, de los bisabuelos, del tatarabuelo, es probable que tengamos una historia común. Pero como dice usted, vivimos y entramos en una etapa nueva de la historia donde nos volvimos competitivos, donde nos volvimos individualistas y personalistas. Sin embargo, es la propia tierra, es la propia naturaleza la que se manifiesta y nos trae, ¿cierto?, a la memoria algo que nosotros teníamos guardado. Por eso no es difícil hoy día conmoverse cuando uno ve cómo la gente se ayuda mutuamente. Se fijan dentro de las posibilidades que tiene de colaborar con el otro. Ojalá eso pudiera persistir a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros olvidamos nuestra historia, olvidamos nuestra cultura local, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si nosotros dejamos de valorar la historia y la cultura local? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, ahora si no hubieran existido en muchas localidades las ollas comunes y la gente se hubiera olvidado de que en alguna historia participó en una olla común, por ejemplo? ¿Ah? ¿Se fija? Entonces yo les dejo estas preguntas como reflexión. ¿Mm? Bien, dejamos esta reflexión hasta aquí y vamos a la otra parte. Condiciones necesarias para tomar decisiones. Información, responsabilidad y libertad. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para tomar decisiones? Dice acá, mantenerse informado, actuar con responsabilidad, sentirse con libertad, con autoridad. Libertad. Ya. Vamos a tratar de aplicarlo, vamos a aplicarlo a lo que estábamos hablando recién. Entonces, cuando yo quiero tomar una decisión, ¿cierto? Siempre pensando esto en nosotros y nuestro entorno. Nosotros y en el cual nos desarrollamos. Para poder tomar decisiones, ¿cierto? Necesitamos mantenernos. Fíjese que no dice estar informados, sino que dice mantenernos informados. Claro. Actuar con responsabilidad. Actuar. Es decir, la responsabilidad no es algo que es quieto, sino que la responsabilidad, ¿cierto?, se puede percibir a través de la acción. Sentirse con libertad, con autoridad. ¿Sí? Sentirse. Es decir, ¿cierto? No es que yo lo piense, sino que la idea es que tiene que ver con el sentimiento. Mantenerse informado. Se debe consultar la mayor cantidad de fuentes informativas posibles y variadas. Fuentes informativas posibles, es decir, todas las a las que yo pueda alcanzar y variadas, que tienen distintos puntos de vista frente a una misma situación. Dice que debemos consultar. ¿Por qué? Porque la información permite resolver problemas y tomar decisiones. ¿Ya?
¿Y qué ejemplo se les ocurre a ustedes ahí que puedan dar? A ver. Nos quedan 10 minutos. ¿Ya? Periódicos, libros, ¿qué más? Internet. Internet. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros, a la medida en que nosotros estamos bien informados, vamos a poder tomar decisiones que sean más benéficas que dañinas. ¿Cierto? Hoy día hay mucha información. ¿Cierto? Al principio uno estaba feliz porque llegó en internet y entonces, yo puedo buscar la información, pero resulta que está la cantidad de información que hay en la web. Y noticias también. Noticias también. En ese caso, por ejemplo, si yo quiero saber lo que pasa en el mundo financiero, lo voy a leer en la tercera, en la cuarta, o voy a ir a una revista financiera y me informo a través de la revista financiera lo que pasa en términos económicos. Hoy día, por ejemplo, existe la moneda digital, el Bitcoin. Algunos alcanzaron a comprar Bitcoin y hoy dicen que hoy día, en estos días, la moneda digital está muy cara. Y está apareciendo en el mercado, está apareciendo en el mercado global especulación respecto a las monedas digitales, al Bitcoin. Y uno se podría imaginar que en algún momento iban a aparecer las monedas digitales. Tengo entendido que acá en Santiago funcionaba, no sé ahora después de la pandemia, pero funcionaba un restaurante digitales. Si la persona, yo creo que sí, uno se puede informar con una persona que uno sabe que esa persona es busquilla y que no se queda con lo primero que le están diciendo. ¿Por qué? Y aquí le voy a tirar palo a los más jóvenes. Porque dicen que hoy día hay un sector de la población que solamente lee los titulares y cree que al leer los titulares ya está informado. Y no es así, porque los titulares por algo son titulares, porque el titular lo que pretende, ¿cierto?, es atraer la atención del que va a leer. Pero no necesariamente va a dar la información que uno está buscando. ¿Ya? Acuérdense que hoy día existe el marketing. Existe el marketing, ¿cierto? Y que existe también en televisión abierta el rating. Y donde todo es por rating. Entonces uno nunca sabe si realmente me estoy informando o estoy asistiendo a un espectáculo, a un show, que la única meta que tienen es lograr que llegue más gente a ese canal. Me voy a informar a través de Twitter, me voy a informar a través de, no sé, pues de WhatsApp, de Instagram, es decir, Facebook. Hoy día sabemos que Facebook, esa gran empresa vive demandada. Sí. Demandada por los millonarios, pero también demandada por los distintos gobiernos a nivel global. ¿Ya? Entonces ahí hay un tema. Tiene un buen ejemplo, Marcelo, muy bien. Efectivamente es así. Yo creo que de repente, ¿y qué es lo que hago yo lo más sano? De repente sigo, por ejemplo, a alguien en Twitter y me doy el trabajo, la pega de averiguar un poquito más de eso para ver si esa persona es confiable o no es confiable. ¿Cierto? Así que sí, uno puede seguir a una persona que le resulta confiable, pero tiene que verificar uno sí que lo que dice es verdad, pues no voy a creer a pie de juntilla que es así. Además que se dicen muchas cosas, la verdad. Vamos a la otra que uno tiene que tener, la otra cualidad o el otro hábito para poder tomar buenas decisiones. Asumir un compromiso genera confianza.
yo me hago responsable de. Ser responsable significa responder de las consecuencias de nuestros actos. Ya, primero, entonces, ¿cómo yo soy responsable? A través de mis acciones. En eso es como el amor. O sea, yo no saco nada de decirle algo, oh no, si yo soy responsable, perdón, decirle a alguien. O no saco nada de decirle a alguien que yo digo, o que creo que quiero decirle yo te amo. Si yo no soy capaz en la vida cotidiana, en el día a día, realizar acciones que me hablan por sí sola y me dicen, ah, no, sí, me quiere. No. ¿Te lo ha demostrado? Sí, me lo ha demostrado. ¿Con qué acciones? Y ahí uno va a decir si realmente es así o no es así. Uno tiene una manera, ¿cierto? Tiene un referente de cómo saber si alguien es responsable o no es responsable. Si actúa, realiza acciones que me permiten a mí decir que sí es una persona responsable, que asumió un compromiso y que lo cumplió, como es el caso de estas mujeres, ¿cierto?, que realizan la olla. Es decir, yo me comprometo a estar a las 7 de la mañana en tal lugar, yo me comprometo a llevar la mercadería, ¿y cómo lo vamos a saber si es responsable? Porque llegó a la hora, puede que haya llegado un poco más tarde, pero llegó a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer, ¿cierto? Porque llegó con la mercadería, porque si tuvo algún problema me avisó y me dijo, ¿cierto?, que tal mercadería no iba por tal razón, ¿cierto? Porque hay un tema ahí también de confianza. En la medida que uno actúa responsablemente, uno también, ¿cierto?, eso va generando confianza. Si yo tengo un medio de comunicación, o hay una persona, ¿cierto?, que yo lo pillé en mentira, obviamente esa persona ya no va a ser de mi confianza. Y voy a prescindir de esa persona. No le voy a creer. Estaba pensando en estos momentos en algunos políticos. Hay algunos políticos que uno los ha pillado que son mentirosos y que son súper descarados. O sea, ¿cómo le podemos creer a una persona así? No se puede creer. ¿Y cómo yo puedo escuchar y cómo puedo tomar una decisión en base a algo de lo cual yo no confío? No puedo tomar una decisión. Tendré que buscar una fuente que me inspire confianza. Ser responsable significa responder de las consecuencias de nuestros actos. ¿Cierto? En el tema, por ejemplo, de que si yo fallo, yo voy a sufrir una consecuencia. ¿Ya? Y eso no puedo evitarlo ni lo puedo eludir. ¿Ya? La libertad. Ya, un minutito. Aquí se pusieron, se acabaron los exámenes, libre soy. O sea, ¿cómo experimentar uno siempre esa libertad de sentirse libre? ¿Cierto? ¿Cómo se puede sentir libre uno actuando con responsabilidad? Si alguno de ustedes puede anotar la pregunta, anótela. ¿Cómo puedo sentirme libre actuando al mismo tiempo con compromiso, actuando con responsabilidad? ¿Es posible? Ausencia de coacción es libertad. Es decir, no estoy supeditado a que alguien me presione para que yo tome una decisión. O que me diga, ¿cierto? Si, como ocurría antiguamente, que si usted vota por tal candidato, entonces usted va a recibir una caja de mercadería. O le voy a pagar un adicional. ¿Se fijan? Eso es coacción. Ausencia de presión externa que lo obliguen a uno a hacer algo en contra de su voluntad. Yo sé que hoy día los tiempos, hay mucha, de repente, sentir o captar que hay un poco de corrupción, pero no por eso uno va a actuar del mismo modo, ¿no? Sentirse con libertad para tomar las mejores decisiones sin ceder a coacciones de algún tipo. Tiene que ver entonces con un sentimiento. Y a propósito, en la guía que ustedes van a revisar, vienen dos preguntas relacionadas con la libertad. Viene un texto, ¿cierto? Y dos preguntas. Entonces yo la próxima semana les voy a preguntar, ¿cierto?, por esas dos preguntas y cuál fue la respuesta que dieron. Ah, coacción. Ausencia de coacción. Ya, a mí me están forzando a hacer algo que yo no quiero, dándome, por ejemplo, algo a cambio.
Antiguamente, por ejemplo, cuando en las zonas rurales se les daba, digamos, bonos especiales o se les hacían ciertos regalos a los campesinos para que fueran a votar por un determinado candidato. Eso es una coacción. Y a las personas entonces que ejercían eso, se les podía acusar de cohecho. Pero todos sabemos que no, que es difícil que alguien lo acusen de cohecho. Las cosas se hacen nomás y la gente por necesidad de repente lo acepta. Bajo presión, dijéramos. Es una forma de presión. Es una forma de presión. Ok, ok. Ya pues, ahí entonces, y después al final hay una lámina. Para esto hay que saber el por qué y para qué se toman las decisiones. Saber comunicar lo que se piensa y realizar lo que se ha decidido. La responsabilidad es inseparable de la libertad. ¿Ya?